Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hermosa noche. Te saluda una vez más tu hermano y amigo Pastor Maynor Velázquez. ¿Cómo te encuentras? Es una bendición de parte de Dios el poder estar conectados una vez más y compartir este tiempo a través de la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí con gozo, con alegría. Estamos aquí para bendecir tu vida. Estamos aquí para decirte ánimo. Sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, sigamos fortaleciéndonos en Dios, porque Él nunca nos va a dejar. Amén. Así que en esta hermosa noche vamos a invitar que todos nos reunamos, a que todos nos conectemos. Gloria a Dios. Ya hay una persona conectada. Bendito el nombre del Señor. Así que todos juntos vamos a entrar hoy a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermana Olivia Lemus. Gloria a Dios, que está ahí en la colonia Las Lumbres. Amén. Entonces es una bendición que esté ahí conectada con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que le mandamos un abrazo a nuestra hermana Olivia Lemus. Vamos a esperar a que otros se conecten. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras esperamos que otros se conecten. Gloria al Señor. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te encuentras? Esperamos que hayas tenido un día bendecido, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que te invitamos pues a que te unas con nosotros. Bendito el nombre del Señor, y que juntos podamos tomar este tiempo para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Así que te animamos pues a que juntos escuchemos la bendita palabra de Dios, a que juntos podamos escuchar el consejo de la bendita palabra de Dios. Amén. Dios tiene una palabra muy especial para ti. Gloria a Dios. Y sabemos que en esta noche el Señor te va a bendecir de una manera muy especial. Amén. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estuvo tu día? La verdad es de que hoy más que nunca necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Amén. Necesitamos estar unidos, conectados con el Señor para poder salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Olivia Lemus. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana. Siga adelante. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos esperando en Él, que Dios obre, porque yo sé que Dios está obrando. Hay un canto muy hermoso que dice: yo sé que tú estás obrando, aunque yo no lo pueda ver. Amén. Vamos a esperar unos segunditos más para que se conecten más amigos a través de esta plataforma y podamos escuchar. Hoy hay un mensaje muy lindo. Gloria a Dios. Hoy te quiero hablar acerca de ser ejemplo. Qué importante es ser ejemplo. Qué importante es que nuestros hijos sean ejemplo, que nuestra familia sea ejemplo. Y cuando te hablo de que nuestra familia sea ejemplo, no te estoy hablando de que seamos perfectos o que tengamos una apariencia perfecta. No te estoy hablando de eso. Entonces hoy te voy a hablar de una historia que está en el libro de Jeremías, capítulo número 35. Y como todas las noches, cada vez que nosotros tomamos este tiempo para predicar de la palabra de Dios, siempre te damos este consejo: conviértete tú en un predicador de la palabra de Dios. ¿Cómo? Compartiendo esta transmisión. Cuando tú compartes esta transmisión, tú te conviertes en un predicador, tú te conviertes en una predicadora, porque a través de la red que tú tienes de amigos, tú puedes darle un mensaje de esperanza a alguien que lo necesita. Tú puedes darle la palabra de Dios que tal vez tú no sabes ni por lo que está pasando. Entonces, por eso es que siempre te aconsejamos que compartas la transmisión, que le des ahí en compartir en tu dispositivo, en tu computadora, y que escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Amén. Entonces, te decía yo que hoy te quiero hablar acerca de ser ejemplo como familia, de que nuestros hijos sean ejemplo, que nuestra relación como esposos sea una relación ejemplar. Ahora,
no, con esto no me vayas a malentender que yo te voy a hablar cosas imposibles o cosas fuera de nuestro alcance, o que yo te voy a decir, por ejemplo, que seas intachable. No, tenemos nuestras equivocaciones, tenemos nuestros fallos, somos imperfectos, pero lo más lindo, lo más hermoso, lo más especial es que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, esa necesidad de ser ejemplo. Entonces, estamos en el libro de Jeremías, capítulo número 35, mientras más personas se conectan, gloria a Dios. Capítulo 35 del libro de Jeremías. Mira qué linda es esta historia. Te voy a hablar acerca de una familia que fue dignificada por Dios, que fue honrada por Dios, que fue enaltecida por el Señor. Y esto es hermoso, porque fíjate que aquí me doy cuenta yo que se hace realidad lo que la palabra de Dios dice. Dios honra a los que le honran. Y esto es algo que nosotros no debemos de olvidar, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. Porque a veces nosotros creemos, hoy se ha vuelto muy de moda el hecho de pensar, si hago esto no me afecta. Si escucho una mi cancioncita romántica, esto no daña mi relación con Dios. Si de repente estoy en una reunión donde, por ejemplo, están contando un chiste, contando algo desagradable, pues eso no afecta mi relación con Dios. Sin embargo, a la luz de la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros entendemos que estamos caminando bajo el favor de Dios, Dios bendiga a la familia Morales Marroquín ahí en la zona número 6 que están conectados con nosotros, a mi hermana Gilma López también que está conectada con nosotros. Gloria al nombre del Señor, Dios les bendiga grandemente. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tiene que haber una diferencia en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber algo que nos marque y que nos haga ser diferentes a todos los demás. Inclusive diferentes a aquellos que se dicen ser cristianos. Porque tristemente hoy se ha vuelto muy de moda decir que se es cristiano, pero hacer las mismas cosas del mundo. Se es cristiano, pero por ejemplo, hablo como yo quiero. Me visto como yo quiero, por ejemplo, voy a la iglesia, pero me da lo mismo ir a la iglesia como irme a meter a una fiesta. Entonces, y no tiene que ser así, porque tenemos que tener una diferencia. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser diferentes, tenemos que razonar que si nosotros estamos buscando estar con Dios, tiene que haber una clara diferencia. Entonces, fíjate que qué tremendo es esto, porque estamos en el libro de Jeremías, capítulo número 35. Capítulo número 35. Este capítulo consta de 19 versículos y es una hermosa historia de los recabitas. Esta familia se nos presenta en esta historia como una familia ejemplar. ¿Por qué razón? Porque miremos las cosas que esta familia hizo. En primer lugar, la familia de los recabitas funcionaba como una iglesia donde Jonadab, el padre, toma la figura de pastor. Y fíjate que qué tremendo es esto, porque dice ahí en segundo libro de Reyes, capítulo número 10, versículo 15, Dios bendiga a mi hermana Olga Leticia Padilla Soto. Ella está conectada con nosotros. Bendiciones, mi hermana Olga. Reciba un abrazo de parte del Señor hacia su vida. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 15, y en el versículo 23 al 28, se dice que Jonadab era un hombre que tenía un corazón recto delante de Dios. Mira qué lindo es esto. Jonadab era la cabeza de su familia. Jonadab era el sacerdote de su casa. Y podemos tomar la figura de que Jonadab, en este caso, se convierte el pastor de su familia. Tal vez tú eres madre soltera, y yo te lo he dicho a ti cuando por ejemplo, en casos especiales que hay madres de soltera, la madre soltera se convierte en cabeza de su casa. Entonces, y dice aquí que la primer característica que tenía Jonadab
era que era un hombre, era un padre, era un pastor con un corazón recto. Y es que sin duda alguna necesitamos tener corazones rectos, corazones que establezcan la verdad en su vida. Necesitamos familias que estén conducidas por un camino de rectitud, en el cual no solamente se establezca un estilo de vida a través de lo moral, a través de lo ético, que no estoy diciendo que no sea bueno, la moral y la ética son muy buenas, pero tener un camino de rectitud, sin duda alguna, es tener un camino establecido donde el que dirige el paso, el que gobierna, el que establece la dirección es Dios a través del corazón que ha determinado ser recto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, Dios desea que nosotros seamos ejemplo. Dios desea que nosotros seamos diferentes. Dios desea que nosotros podamos sobresalir, no por lo que digamos, sino por lo que la gente mire a través de nosotros. Y es que te digo realmente, la situación, las adversidades, toda esta situación de la pandemia ha hecho que muchos saquen a luz lo que tienen en su corazón. Y tristemente, lo que yo puedo observar como pastor es que muchos no tienen un corazón recto. ¿Por qué razón? Porque de diente a labio reconocen la misericordia de Dios. De diente a labio reconocen los favores de Dios. Uno les pregunta y uno les dice, por ejemplo, fulano de tal, ¿cómo estás? Mire, hermano, ¿cómo le va? Mire, hermana, ¿cómo se encuentra? Y todo el mundo dice, gracias a Dios, estoy bien. Sin embargo, no hay rectitud en el corazón. Sin embargo, no está la vida cimentada en el temor de Dios, en el entender que para que yo pueda tener una vida recta, tengo que estar apegado a los principios de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, la primera figura en esta familia es Jonadab. Y Jonadab, dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15, dice que este Jonadab era de un corazón recto. ¿Eres tú de un corazón recto? ¿Tu vida es una vida recta delante de Dios? ¿Tus acciones son rectas delante de Dios? Ahí es donde tú y yo tenemos que meditar y tomar conciencia. ¿Por qué razón? Porque sin duda alguna, la Biblia nos lo demanda. El Señor nos lo demanda. ¿Se acordará usted de aquella palabra que dice el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿pero cómo vamos a llegar a ver eso? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a contemplar eso si no hay rectitud en nuestro corazón? No te puede dar lo mismo a ti, mi hermana, a ti, mi hermano, amigo, amiga que me escuchas. A ti no te puede dar lo mismo decir, Dios mío, ayúdame. No te puede dar lo mismo eso. No le puedes estar diciendo a Dios, Señor, ayúdame, y a la vuelta de la esquina se te acerca el compadre, la comadre, se te acerca el amigo, la amiga te dice, mira vos, échate una cerveza, y tú sin pena. No te puede dar lo mismo venir y decirle, Señor, guárdame de esta enfermedad, y de repente viene alguien y te arma problema, y vienes tú y también le armas problema y te pones taco a taco, cuando la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. O sea, tú no te puedes poner a la par, por ejemplo, de aquellos incitadores, de aquellos que calumnian, de aquellos que con intereses mezquinos quieren armar problemas y situaciones adversas. Tú no te puedes poner a la par de ellos. Mire, realmente, como hijos de Dios es muy preocupante que muchos, y yo créame esto, y yo quiero que me entienda esto, yo lo bendigo a usted porque usted se pone a escuchar la palabra de Dios. Lo bendigo. La bendigo, hermana, porque usted se toma el tiempo para que en lugar de estar entretenido en otras cosas, usted venga y comparta la palabra de Dios. Mire,
Qué lindo es eso, qué lindo es que usted se tome el tiempo, pero más lindo, más hermoso es que usted utilice su medio de comunicación, ya sea el teléfono, ya sea en las redes sociales, ya sea en los medios escritos. Qué hermoso es que usted ocupe lo que usted tiene a su alcance también para infundir la palabra de Dios, y muy pocos lo hacen. Entonces, para ser ejemplo, para sobresalir, para poder ser tomado en cuenta como alguien digno de imitar, tenemos que tener un corazón recto. Y un corazón recto tiene que ver con el hecho de que en nosotros haya santidad. Y eso lo vamos a ver. Mire, un corazón recto. Jonadab tenía un corazón recto, empezando por el hecho de que él apoyó a Jehú en su campaña contra Baal. Mire qué lindo es esto. Cuando nosotros tenemos un corazón recto, nosotros nunca vamos a aceptar el pecado en nuestra familia. Nunca vamos a aceptar el pecado en nuestra vida. Aunque por muy delicioso que se mire, aunque por muy deseable que se mire, el corazón recto siempre va a ir en contra de aquello que desagrada a Dios. ¿Y cómo sé yo lo que desagrada a Dios? Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la Biblia. Para eso está lo que Dios ha dejado. Usted quiere saber qué cosas son las que agradan y desagradan a Dios. Lea la palabra del Señor. Mire, tan fácil que es. Lo miramos en las películas. Lo miramos, mire, ahorita por cualquier medio podemos ver. Tan fácil que es recordar los 10 mandamientos. No matarás. No darás falso testimonio a tu prójimo. No calumniarás, no estarás a favor de la idolatría. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, fíjese pues, el corazón recto. Estamos viendo las características de Jehú, de Jonadab, que era el padre de la familia de los recabitas. Entonces, Jonadab dice que tenía un corazón recto, y el corazón recto va en contra de todo aquello que no agrada a Dios. Número 2, el corazón recto enseña con su ejemplo. Usted como madre está enseñando con ejemplo a sus hijas. Usted como madre le está enseñando con el ejemplo a sus hijas a ser mujeres de bien, mujeres dignas, mujeres respetables, mujeres que no solamente tienen una carita bonita, sino una mujer que tiene una cara bonita, pero que también es una mujer temerosa de Dios, con los principios de la palabra de Dios bien establecidos. Entonces, Jonadab iba en contra de todo lo que era pecado, todo lo que se agradaba a Dios. Número 2, Jonadab predicaba con su ejemplo. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que hace mucho tiempo yo leí, y esta frase decía: el ruido de tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. ¡Hala! ¡Qué tremendo es eso! A veces le decimos a nuestras hijas, por ejemplo, los defectos que usted miren de mí, ustedes no lo tienen que hacer. ¿Cómo así? ¿Y a quién siguen sus hijos? ¿Y a quién tienen como ejemplo sus hijos? ¿A quién tienen ejemplo a usted como padre? ¿A quién tienen como ejemplo? A veces exigimos que nuestros hijos honren a Dios, pero nosotros no lo hacemos. A veces le pedimos a nuestros hijos que sean obedientes, pero nosotros no somos obedientes a Dios. A veces queremos que nuestros hijos sean hijos rectos, intachables, pero ¿y nosotros? Por eso dice el Evangelio de Mateo que antes de ver la paja en tu hermano, mires la viga que hay en ti. Antes de exigirles a otros que hagan o que digan o que se porten diferente, primero miremos cómo estamos nosotros. Entonces Jonadab predicaba con su ejemplo, enseñaba con su ejemplo. La familia de los recabitas era una familia piadosa y temerosa de Dios. Y fíjese que, mire, aquí estamos, hasta ahorita voy a empezar a leer la Biblia. Mire lo que dice aquí, Jeremías 35. Palabra de Jehová vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo:
ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Mire qué tremendo es esto. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Absinías, y a sus hermanos y a todos los hijos y a toda la familia de los recabitas. Versículo 4. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes. Versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Ahora, mira el versículo 6, cómo me impacta es esto. ¿Está aquí conmigo? Versículo 6 dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino de vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Mire, versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni edificar casas para nuestra morada. Mire qué tremendo es esto. Una familia ejemplar se caracteriza por el hecho de ser obedientes. Y qué lindo es eso, hermano. Porque mire, aquí el que está hablando es el padre. Aquí el que está hablando es el sacerdote de su casa. Pero mire, lo tremendo es esto. Porque Jonadab era obediente. Jonadab era temeroso. Jonadab iba en contra de todo lo que, de lo que no le agradaba a Dios. Jonadab era un hombre ejemplar. Y sus hijos y sus mujeres, dice, tuvieron que haber aprendido eso. Tanto fue así que Jonadab, antes de morir, les da esa orden y les dice: ustedes, dice, a las mujeres y a los hijos no van a beber vino, ni van a construir casas. Y después, aunque Jonadab ya no estaba, ellos cumplieron a cabalidad lo que se les había dicho. Ahora, ¿por qué? Porque una familia ejemplar es obediente. La obediencia empieza por las cabezas, por los padres. La obediencia empieza primero por aquel que está siendo puesto para dirigir. Si tú no tienes obediencia a Dios, ¿cómo la van a tener tus hijos? Si tú no tienes obediencia a lo que Dios ha dejado en su palabra, ¿cómo la va a tener tu familia? Entonces, tenemos que aprender eso. Dios desea que seamos una familia ejemplar, pero para ello, yo como cabeza, tengo que ser ejemplo. Y después mis hijos, y después mi esposa. El problema está que a veces la obediencia no se ve ni siquiera entre los esposos, porque la esposa no se deja mandar por el esposo, y la esposa mucho menos, el esposo mucho menos de la esposa. Y ahí hasta bíblico nos volvemos, ¿verdad? Porque empezamos a pelear posiciones, y no es así. Entonces, para llegar a ser ejemplo, tenemos que ser obedientes. Primero, yo como cabeza tengo que ser obediente a Dios. Y segundo, mi familia. Entonces, y miren lo interesante aquí, es que tanto era el ejemplo que tenía esta familia, que Dios los usa para ponerlos delante de su pueblo. Si usted lee la historia del versículo 10 en adelante, del capítulo 35 de Jeremías, viene el Señor y les dice: los de Judá, dice, yo les he dado órdenes y no las han seguido. Yo les he dicho que deben de guardarse y no se guardan. Yo les he dicho que deben de darse cuenta de las consecuencias y sin embargo no lo han hecho. Mire qué privilegio es esto. Y es que sin duda alguna el que seamos nosotros de ejemplo va a servir para bendecir la vida de otros.
hay situaciones que a veces yo me quedo pensativo. ¿Sabe por qué? Porque a veces se me acercan hermanos y me dicen: mira, pastor, vos me has enseñado esto. Me dicen: mira, pastor, vos me has enseñado aquello. Y yo he dicho: pero si yo no he predicado de esto. Pero la gente observa, la gente mira. Y qué lindo y qué es hermoso y que tu prójimo, que tu vecina, que tu vecino, qué lindo y qué hermoso es que tu hermano, que tus compañeros de trabajo vean la persona ejemplar que eres y que imiten lo que tú eres. Esa es la importancia de ser ejemplo. Esa es la bendición más grande de que seamos ejemplo. Que tú como mujer seas una mujer ejemplar en cuanto a tu temor hacia Dios. Que tú como hombre seas ejemplo en cuanto a tu temor hacia Dios. Que tu boca, antes de decir yo soy cristiano, tus acciones digan yo soy hijo de Dios. Es que eso es lo importante. Y mire lo hermoso. La familia de los recabitas era rica en los bienes espirituales, aunque materialmente no lo tuviese todo. Porque dice la historia que los recabitas, dice, no tenían casa construida. Mira qué lindo es esto. Dice que los recabitas no tenían casa construida. Ellos habitaban en tiendas por la obediencia a la palabra que se les había dado de parte del sacerdote, de su cabeza, de su padre, de Jonadab. Jonadab les dijo: no construyan, y ellos se mantuvieron así. Entonces, para ser una familia ejemplar, necesitamos desde el padre hasta la madre poner obediencia en nuestro corazón. Si Dios dice sírveme, hay que servirle a Dios. Porque hay muchos que hoy en día están de vacaciones, no sirven a Dios. Están esperando que la iglesia se abra para poder servir a Dios. Oiga, excusas, pretextos. Si Dios ha dicho que le sirvamos, si Dios ha dicho que prediquemos, si Dios ha dicho que le honremos, ¿por qué ponemos esa excusa en nuestra boca y decimos no, ahorita no se puede por el virus? Ahora toda la culpa la tiene el virus. Oiga usted, ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está la obediencia a Dios? ¿Y dónde está la fidelidad, la lealtad a Dios? Los cristianos de la iglesia primitiva fueron perseguidos. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron acosados, fueron hostigados, fueron muertos, fueron mártires y nunca dejaron de glorificar el nombre de Dios. Nunca. Por eso son nuestros héroes de la fe. ¿Por qué razón? Porque fueron hombres y mujeres que nunca se dejaron intimidar. Pablo, estando en la cárcel, escribió sus cartas. Pedro, estando en la cruz, estando a punto de ser crucificado de cabeza, no dejó de glorificar a Dios. Esteban, Juan el Bautista fue decapitado y sin embargo nunca dejó de ser ejemplo delante de todos. Entonces, hermano, necesitamos ser ejemplo ante este mundo que está convulsionando. Necesitamos ser ejemplo ante este mundo que está corrompido. Necesitamos ser ejemplo ante las injusticias que estamos viviendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a ser ejemplo? No yendo a manifestar, no yendo a pelear derechos que no te competen. No, hombre, si tu derecho lo pelea Dios, y tu justicia es Dios, y tu proveedor es Dios, y quien te sostiene es Dios, entonces no nos dejemos manipular por esa gente que mezquinamente manipula a las masas. No, hombre, tú eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Seamos ejemplo, y el ejemplo empieza con obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios me dice a mí que yo debo de honrar para que Dios me honre, que yo debo de exaltar a Dios para que Dios me exalte en el momento oportuno. Entonces, mi hermano, ser una familia ejemplar implica de que la cabeza de hogar, el esposo y la esposa. Si el esposo no quiere ser ejemplo, entonces tú como esposa, sé ejemplo. Sé ejemplo de cordura, sé ejemplo de fidelidad, sé ejemplo de lealtad, sé ejemplo de temor a Dios. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos.
Muchas veces la mujer está tan cegada que como el hombre no camina, entonces ella tampoco. Y discúlpame, a veces en una guerra, oíme esto, a veces en una guerra no hay que detenerse a recoger a los muertos, hay que pasar sobre ellos. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes? A veces yo no puedo detener mi vida por la mediocridad de otros. Yo no puedo dejar de confiar a Dios porque doña Chonita me dijo que hay que ver qué se hace, hay que ver cómo se busca, hay que ir a pelear al palacio, hay que ir a pelear a las calles, hay que reclamar nuestros derechos. ¿Cómo? Yo estoy fundamentado en lo que la palabra de Dios dice. Entonces seamos una familia de ejemplo. Y el privilegio de ser una familia de ejemplo es que Dios te pone a ti como ejemplo delante de aquellos que son desobedientes. Dios te pone a ti como ejemplo delante de aquellos que son infieles. Entonces, pero tú mujer, pero tú hija de Dios, tú tienes que levantarte para ser ejemplo. Yo no voy a perder mi temor a Dios. Yo no voy a perder mi santidad. Yo no voy a perder mi espiritualidad si mi marido es un carnal, si mi marido es un pecador, si mi marido no quiere nada con Dios. Yo voy a buscar a Dios y yo voy a levantar brecha en mi casa para que la bendición de Dios llegue a ella y Dios pueda hacer la obra en la vida de mi esposo. Y si él no se arrepiente, sus cuentas dará con Dios. Y si él no cambia su vida, en las manos de Dios estará. Pero yo no voy a perder mi salvación. Por eso es que en esta noche yo te exhorto. Por eso es que en esta noche yo te animo. Sé ejemplo. No te pongas a la par de ese marido incrédulo. No te pongas a la par de ese marido infiel. No te pongas a la par de ese mundo pecador. No te pongas. Si tú conoces la palabra de Dios, levántate, fortalécete, entrégate a Dios más y más y más cada día, que antes de que tus ojos sean cerrados, vas a ver la salvación de Dios. Pero tenemos que ser ejemplo. Entonces, mira, la familia de los recabitas era una familia tan ejemplar que no se preocupaban tanto por tener una casa lujosa, sino se preocupaban más por obedecer la palabra de Dios. Y mira la recompensa que da. Versículo número 18 dice, capítulo 35 para los que se acaban de agregar, capítulo 35, versículo 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La obediencia nunca la tenemos que perder. A veces el pastor dice una cosa y los creyentes dicen otra. A veces el pastor es la cabeza de la iglesia. El pastor es el que dirige la iglesia. El pastor es el que es guiado por Dios para establecer, para hacer algo. Pero muchas veces no llegamos a ser ejemplos. ¿Sabe por qué? Porque el pastor dice una cosa y el hogar dice otra. El marido dice otra. La mujer dice otra. Y no tiene que ser así. Porque mira la recompensa de que nosotros seamos obedientes para ser ejemplo. Versículo 18 dice: entonces dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¡Hala, qué lindo es esto, hermano! Mire qué dice: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. La familia de los recabitas fue honrada por Dios. Sirvieron de enseñanza para el pueblo. Impactaron con su estilo de vida. Se necesita familias que marquen la diferencia. Hoy en día se necesitan familias
que en lugar de estar separadas, estén unidas. Se necesitan familias hoy en día que estén llenando su ambiente de la palabra de Dios. Se necesitan esas familias. Se necesitan esas familias que impacten con su estilo de vida. Se nota los hogares que están siendo ejemplo. El ambiente es diferente. Cuando uno entra, se ven los rostros de los esposos, la gracia de Dios. Pero muchas veces los hogares, en lugar de tener la gracia de Dios, no, hombre, están llenos de otra cosa. Están llenos de opresión, están llenos de enojo, de división. La mujer tirándole al marido, el marido tirándole a la mujer, peleando con los hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro ejemplo como hijos de Dios? ¿Dónde está nuestra unidad espiritual en casa? Estamos unidos en casa para ver una película. Ahí sí hay unidad. Estamos unidos en casa para estar entretenidos. Pero la unidad espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde está esa coinonía espiritual en la que tú tomes a tu esposa, a tus hijos para orar? La familia de los recabitas impactaron con su estilo de vida. Hombres impactando a sus familias con un estilo de vida temeroso a Dios. Hay necesidades. Y nosotros pensando para nosotros mismos. Hay necesidades fuertes y nosotros, en lugar de pensar en el prójimo, en lugar de decir cómo está haciendo el pastor para predicar, cómo está haciendo para pagar, para poder transmitir, eso no lo pensamos. Porque ahorita la preocupación somos nosotros. Hay que asegurar nuestra casa, hay que asegurar a nuestra familia, hay que asegurar, hay que tener dinero guardado en el banco, hay que tener guardado algo ahí porque en cualquier momento podemos ser sorprendidos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que darle pan al hambriento. La Biblia dice que nos tenemos que acordar de la viuda, del huérfano. La Biblia dice: acordaos de vuestros pastores, quienes velan por ustedes. Pero muchos ingratamente hoy en día ya les es carga pensar en la iglesia. ¿Cuánta más carga es pensar en el pastor? ¿Cuánta más carga es pensar en que hay que hacer esto, hay que hacer aquello? ¿Por qué? Porque no somos ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra metida en el corazón y estamos yendo en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros debemos de preocuparnos por nuestro prójimo. Si tú tienes provisión, acuérdate de tu prójimo, acuérdate de tus líderes, acuérdate de la iglesia, acuérdate de la obra de Dios. Pero a veces, hermanos, no somos ejemplo y no alcanzamos, hermanos, la plenitud de lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque preferimos vivir para nosotros y no obedecer lo que Dios dice en su palabra. La familia de los recabitas alcanzan la promesa divina de Dios de ser tenidos en cuenta delante de Dios. Cuando el Señor les dice: no faltará varón que esté delante de Jehová. La familia que alcanza las promesas divinas son obedientes, son creyentes perseverantes, sabiendo que Dios les recompensará. Lo dice su palabra. Dice: las manos que dan nunca estarán vacías. Mira lo que dice la Biblia: las manos que dan nunca estarán vacías. Pero lo estamos haciendo a la inversa. Las manos que guardan son las que van a salir adelante. Eso no dice la Biblia. ¿Quieres ser ejemplo? Te pregunto en esta noche. ¿Quieres tú ser tomado como ejemplo? Vive la palabra de Dios. Haz lo recto delante de Dios y delante de los hombres. Vive perseverantemente bajo los principios de la palabra de Dios y entonces obtendrás
tu recompensa. No oigas tanto lo que yo te pueda decir. Ve a la palabra. Ve a la palabra. Y si yo te predico algo que no esté en la Biblia, tú puedes decirme, pastor, eso no está en la Biblia. Pero la palabra del Señor es tan real y tan verdadera en nosotros. Por eso es que te predico día con día. Por eso es que te traigo este mensaje. No porque yo no tenga nada que hacer. Mi deleite es hacer la obra de Dios. Pero quiero que tú comprendas que el alcance de la bondad y la misericordia de Dios está para ti. Hoy más que nunca necesitamos estar del lado de Dios. Seamos ejemplo en todo y para todo. En esta noche espero haber bendecido tu vida y que esta palabra no te entre por aquí y te salga por aquí. No, mi hermano, hagamos la realidad, porque estamos en tiempos en los cuales Dios quiere mostrarnos su favor. Sigamos adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te sustente y te ayude, pero sobre todas las cosas, que tú y yo seamos ejemplo delante del Señor. Que Dios te bendiga en esta noche.